Buenas noches, jóvenes, bienvenido al tema movimiento en dos dimensiones o movimiento parabólico del curso Mecánica Clásica. Seguimos. Logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante identifica las características del movimiento parabólico en dos dimensiones, considerando su vínculo con el movimiento rectilíneo uniforme y caída libre. Utilidad. ¿Qué característica tiene la trayectoria del balón? Si leemos acá, dice Diario El Comercio, Perú versus Dinamarca, Cueva falló penal Rusia 2018. Muchos de ustedes se recordarán el penal que pateó Cueva, ¿no? Fue un penal, se fue fuera, pero con movimiento parabólico o balístico, ¿no? Como decía Toy Story, la película, ¿no? Hacia el infinito y más allá del infinito, ¿no? Muy bien, es un ejemplo, ¿no? Claro, del movimiento parabólico. Pasamos. Veamos, un movimiento parabólico es un tipo de movimiento en el que un objeto se desplaza siguiendo una trayectoria en forma de parábola, resultado de la combinación de un movimiento horizontal uniforme en el eje X, movimiento rectilíneo uniforme, y un movimiento vertical uniformemente acelerado, en donde en el eje Y, debido a la gravedad. Habíamos visto que la velocidad varía uniformemente, pero con aceleración constante. Muy bien, las componentes que tenemos del movimiento parabólico es que en el eje X horizontal la velocidad es constante, por lo tanto tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento vertical, en el eje Y, actúa ¿qué cosa? El movimiento de caída libre, aceleración constante, la gravedad. Aplicaciones. ¿Dónde podemos haberlo visto este movimiento? En el deporte, en el lanzamiento de pelotas, en fútbol. Por ejemplo, yo me acuerdo los movimientos parabólicos que hizo el poeta de la zurda, César Cueto, ¿no? Año 1977, tenía 14 años aproximadamente, y mete un gol desde mitad de cancha a Sporting Cristal, ¿no? Casi 50 metros. Espectacular gol, ¿no? De media cancha. También tenemos un gol que hizo en Argelia de 30 metros de distancia. Un movimiento parabólico o balístico espectacular, ¿no? Se lo recuerda mucho a César Cueto, ¿no? Muy bien. Y tenemos en el baloncesto, en la NBA, Magic Johnson, ¿no? Muy bueno ese baloncesto, ¿no? Ese jugador de baloncesto. También tenemos por el Perú los 4 hermanos Duarte. Yo mido 1,77, ellos medían más de 2 metros, 2 metros 10. Llegaron a jugar los 4 juntos en las Olimpiadas de Tokio y marcaron récord Guinness, 4 hermanos jugando en un mundial, ¿no? O en unas Olimpiadas. Y recuerdo que Ricardo Duarte en 1963 fue el máximo anotador, ¿no? O de canasta se puede decir, a nivel de todo el mundial. Muy bien, bien por ello, ¿no? Entonces, otro ejemplo, ingeniería en la construcción de proyectiles. Ahora vemos, pues, por ejemplo, los misiles ruso Oreshnik, ¿no? Que tienen movimiento parabólico o movimiento balístico, ¿no? Otro misil tenemos el misil Trident II norteamericano, ¿no? También movimiento balístico o movimiento parabólico, ¿no? ¿Qué más tenemos? En astronomía,
la trayectoria de satélites y planetas que siguen trayectorias elípticas o parabólicas, ¿no? Nosotros vemos que la Tierra gira alrededor del Sol de manera, no es redonda, ¿no? Es elíptica, ¿no? Elíptica. Muy bien, seguimos. Acá tenemos el movimiento parabólico. Cuando el movimiento es completo parabólico, vamos a decir, sube y baja, ¿sí? Vamos a considerar en el eje X horizontal el movimiento rectilíneo uniforme, que ya lo hemos definido mediante esta ecuación, ¿no? Muy bien. Y en el eje Y, todo el eje Y, la altura, cuando, repito, lo tenemos que considerar desde un inicio hasta el final, vamos a ponerlo con signo negativo, la gravedad, ¿ya? Y tenemos la ecuación de caída libre que ya lo hemos explicado, ¿no? Tanto de la posición como de la velocidad. Muy bien, continuamos. Primer ejercicio. A ver, un futbolista novato lanza un balón desde la superficie con una velocidad inicial de velocidad 10i más 35j metros sobre segundo. Si hablamos de i, será de x, y si hablamos de j, será de y. Muy bien. Ignore la resistencia del aire, determine lo siguiente: el tiempo que tardará el balón en llegar al punto más alto de la trayectoria. Muy bien. La altura en el punto más alto desde el nivel de lanzamiento. Y el tiempo que ha transcurrido desde el lanzamiento hasta que llega al suelo. Veamos la solución y dibujemos nuestro movimiento parabólico. Ahí está. Velocidad inicial que nos han dado, ¿no? Seguimos. Entonces nuestra velocidad inicial nos han dado, pero la velocidad inicial sabemos que está descompuesto en el movimiento parabólico en el eje X del movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y de caída libre. Veamos cuánto es el movimiento en X, sub 0 en X, 10 del MRU, y de caída libre 35, ¿no? La que va vertical. Muy bien. Ahora sí escribimos los movimientos. Seguimos. En el eje X, velocidad inicial en X, por el tiempo. Reemplazamos velocidad inicial 10, ¿no? Por el tiempo. Entonces, X en el eje horizontal es 10t. En el eje vertical, ¿cómo quedaría? Ajá, muy bien. Posición final igual a posición inicial, velocidad inicial en Y, menos un medio de G por tiempo al cuadrado. Tenemos la posición final, nos dicen la mitad, ¿no? Al punto más alto, aproximadamente la mitad. Punto más alto sería Y. Posición final, ¿cuánto es? O posición inicial, perdón, 0, ¿no? Altura 0, posición inicial, 0. Velocidad inicial, ajá, acá está, ¿cuánto es? Velocidad inicial, 35 menos un medio de G por tiempo al cuadrado. Reemplazamos altura inicial, 0, nos queda 35t, y G vamos a tomarlo con el valor de 10, un medio de 10, 5t cuadrado. Ya tenemos el valor de Y. Vamos con la velocidad en el eje Y. Ahí tenemos la velocidad en el eje Y. También es una ecuación de movimiento. Velocidad sub 0 en el eje Y. ¿Cuál era? La componente Y, ¿no? De la velocidad inicial. ¿Cuánto es? 35 menos 10t. A ver, veamos. Ya tenemos todas las componentes.
las dos componentes del movimiento del eje Y la componente del eje X. Muy bien, ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hallarlo en el punto medio, ¿no? La parte más alta. Veamos. Para que sea la parte más alta, ustedes saben que la velocidad en Y, la vertical, es 0. Existe la velocidad horizontal X, pero la velocidad vertical Y es 0. En la parte más alta, porque no piden en la parte más alta o punto más alto, 0. Entonces vamos a igualar a 0 nuestra velocidad acá en este punto. ¿Y cuánto nos sale? Para hallar el tiempo, ¿no? A ver, 35 menos 10t. 35 menos 10t igual a 0. T nos sale 35 sobre 10, ¿cuánto es? 3.5 segundos. Ese es el tiempo. Resuelto el literal A. Vamos a ver el literal B. La altura en el punto más alto desde el nivel de lanzamiento. La altura. Acá tenemos la ecuación de altura o de posición. Acá la tenemos, ¿no? La altura. Muy bien. Reemplazamos. Ponemos acá la altura y lo reemplazamos T por 3.5. ¿Cuánto sale eso? 61 metros, ¿no? La altura máxima es 61 metros. Ahora nos pide el tiempo que transcurrido desde el lanzamiento hasta que llegue el suelo. Hasta que llegue el suelo, ¿cuánto va a ser Y? Y, ¿cuánto es cuando llega al suelo? 0, ¿sí o no? A ver, veamos, igualemos a 0. Bien, Y igual 0. Y igualamos la ecuación de posición o la ecuación de altura. 35t menos 5t igual a 0. De donde t me sale 35 sobre 5. ¿Cuánto es 35 sobre 5? T, 7 segundos. Muy bien. De esta manera hemos contestado el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Una persona tira una piedra desde el borde de un acantilado, tal como se muestra en la figura. Si se desprecia la resistencia de aire para la piedra, determine lo siguiente: el tiempo que tarda en alcanzar el punto A, la velocidad con que fue lanzado, la dirección de la velocidad en el punto A. A ver, veamos a la persona que tira, lanza o empuja la piedra. Acá está la persona. Ahí tenemos la velocidad horizontal. No hay velocidad vertical. Tenemos la altura de 9 metros y una distancia horizontal de 1.75 metros. Ahí está el punto A. Nos dice cuánto tiempo tarda en alcanzar el punto A. Acá, punto A. La velocidad con que fue lanzado, esta velocidad. Y la dirección de la velocidad en el punto A. La dirección acá en el punto A. Bien, veamos, hagamos un bosquejo, un diagrama. Nuevamente tenemos la altura 9 metros, la distancia horizontal 1.75, la velocidad horizontal inicial, no hay velocidad vertical, alfa. Muy bien, sigamos entonces con la velocidad horizontal. A ver, veamos la velocidad inicial horizontal, ¿no? Va a ser en el eje X, ¿no? Y la velocidad vertical inicial, 0, ¿no? No hay hacia arriba ni hacia abajo. Sigamos con la ecuación de movimiento. Ahí está, en el eje horizontal o eje X. X es igual velocidad inicial en X por tiempo. Sigamos.
la ecuación en el eje Y. Tenemos esta ecuación ya conocida por todos ustedes. Seguimos entonces, vamos a reemplazar los valores. A ver, cuando Y está final, acá ¿cuánto es? Hasta en A, Y ¿cuánto es? 0, ¿no? Y inicial o altura inicial, ¿cuánto sería? 9 metros. Velocidad inicial en Y, ¿cuánto es? 0, se me va. Y un medio de G, 10 por T al cuadrado. A ver, veamos. Muy bien, Y es 0, Y sub 0, altura inicial 9, velocidad inicial 0, menos 5TA. ¿Cuánto me queda el tiempo en A? A ver, 1.34. De esta manera queda resuelto el literal A. Muy bien, ahora veamos el literal B, la velocidad con que fue lanzado. Muy bien, XA, el espacio XA igual 1.75, y a qué es igual velocidad o XA, velocidad por tiempo, ¿no? Velocidad por tiempo en el uniforme, movimiento rectilíneo uniforme, pongámoslo, XA, velocidad en X, porque es en el horizontal, movimiento rectilíneo uniforme por el tiempo en A. Hemos hallado el tiempo en A, 1.34. Reemplazamos y dividimos a 1.75, por lo tanto la velocidad en X, ¿cuánto es? 1.30. Como es constante la velocidad en X, entonces la velocidad con que fue lanzado es 1.30 metros sobre segundo. Muy bien, ahora hallamos la dirección. Para hallar la dirección, tenemos que hallar la velocidad en Y, ¿sí? Y la velocidad en X, ¿no? Tangente de alfa, velocidad en Y sobre velocidad en X. A ver, hallemos las dos velocidades. Velocidad en A y A. Esta velocidad en A, velocidad sub 0 Y, ¿cuánto era? No hay, ¿no? Velocidad sub 0 Y no hay, solamente la horizontal. ¿Cuánto me sale la velocidad de ella? 10 por TA. ¿TA cuánto vale? 1.34. ¿Cuánto es la velocidad? Muy bien, de Y. Entonces la velocidad final de A, ¿cuánto es? Multiplicando, menos 13.4. Ya tenemos la velocidad de A final, acá, ¿no? La de Y. Nos falta la de X. ¿Cuánto es la de X? ¿Ya la tenemos o no la tenemos la de X? A ver, veamos. 1.30, ¿no? Ya lo tenemos. Ahora, ¿qué aplicamos? A ver, plumoncito. Plumoncito, acá está alfa. Este va a ser, ¿qué cosa? Velocidad. Y esta que está acá es velocidad X. Tangente de alfa, aquí es igual, velocidad de Y, cateto opuesto sobre cateto adyacente, B sub Y sobre B sub X. A ver, veamos. B sub Y sobre B sub X, tangente de alfa. Por lo tanto, alfa, arco tangente, se le pone el valor absoluto, señores. Ya en este caso el valor absoluto 13.4 sobre 1.30, que es velocidad de X. ¿Cuánto sale? Veamos. La dirección que se da en grados sale 84.5 grados. Muy bien, de esta manera hemos terminado el ejercicio 2. Ejercicio número 3. Una esquiadora deja la rampa y se desliza en la dirección horizontal. Aquí vemos la esquiadora, dirección horizontal, con una rapidez de 25 metros sobre segundo, como se muestra en la figura.
El plano de aterrizaje bajo ella cae con una pendiente de 35 grados. Una pendiente de 35 grados. ¿En qué punto aterrizará en el plano? Bien, vemos la esquiadora que parte con 25 metros sobre segundo. Vemos, y al igual que el ejercicio anterior, solamente velocidad inicial X, ¿no? No tiene velocidad inicial Y, no tiene. Muy bien. La pendiente es 35, el ángulo de inclinación, y nos pide la distancia acá, en este punto, ¿no? ¿En qué punto aterrizará en el plano? Vamos a ver cómo lo resolvemos. A ver, veamos, solución. Muy bien. Entonces vamos a considerar YF y XF para hallar el punto donde va a aterrizar. Repito, YF y XF para hallar el punto donde va a aterrizar. El ángulo 35. Tangente 35, YF sobre XF. Bien. Veamos la velocidad inicial. Sus componentes, velocidad inicial en X, ¿cuánto sería? 25. ¿Y en Y? ¿Cuánto sería en Y? 0, ¿no? Sigamos, 0. Muy bien, no hay componente vertical. Muy bien. Ecuación de movimiento horizontal, MRU. Pongámoslo, X, velocidad, su X, su 0, ¿cuánto es? 25. Acá me queda 25t. Veamos. Ahora pongamos la ecuación de movimiento del eje vertical y vamos a analizarlo. A ver. Cuando está en el punto que nos pide, ¿cuánto es la altura? Final, 0. La altura inicial, YF. Más velocidad inicial Y, 0, 0. Menos un medio de G por T al cuadrado. Reemplazamos G. ¿Qué nos queda? YF, ¿no? Acá es 0 y acá es 0. Bien. Ahora, a continuación, vamos a ver las velocidades. A ver. La tangente, ¿no? Tangente de 35, ¿a qué es igual? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y su F sobre Y su X. Vamos a ver los valores. X su Y, F, 25t. Y su F, ¿cuánto es? Reemplazamos Y su F sobre X su F igual a tangente 35. A ver. Ahora se nos va un T su F con un T su F. Igualamos a 0,70 y el tiempo, ¿cuánto nos sale? T su F, ¿cuánto nos sale el tiempo? El tiempo en llegar hasta este punto es 3.5 segundos. Vamos a reemplazar en XF y YF el valor de T, ¿ya? Para tener el desplazamiento, ¿no? A ver, reemplacemos. X su F, 25t, 87.5. Y su F, la altura vertical, 5 por 3.5 al cuadrado, 61.25. Tengo los catetos, pero ¿qué me piden? Me piden la distancia diagonal, ¿no? Entonces aplicamos Pitágoras, ¿no? Un pitagorazo, como dicen ustedes. Catetos opuestos al cuadrado igual a la hipotenusa. Aplicamos, a ver, veamos. Muy bien, distancia diagonal, ¿sí? Hipotenusa, suma de catetos al cuadrado. Reemplazamos 87 y 61, reemplazamos y nos da, a ver, veamos, 106.8 metros. Entonces la distancia, acá está D, que nos piden es 106.8 metros. Muy bien, jóvenes,
esta manera llegamos al final. Gracias, nos despedimos.